Hola Fernando, un placer para mí estar con vos y con tu audiencia. Bueno, estamos, yo le estaba contando a nuestra audiencia que vos fuiste hará unos 15, 20 días eh, a, a Rusia a recibir un premio de Znanie, que en ruso quiere decir conocimiento, y que premiaba a el mejor educador. Bueno, tuviste que competir con gente de muchísimo nivel, lo cual es un orgullo enorme y no quiero dejarlo pasar. Y me gustaría empezar con esto la charla. Obviamente felicitarte porque traes ese premio para la Argentina y contanos un poquito de cómo fue el tema. Lo recibiste de manos de María Sajárova, o sea, creo que cumpliste todos tus sueños ese día, ¿no? Sí, la verdad que fue una sorpresa porque si bien yo había estado postulado el año pasado también a este premio como mejor educador del año, en ese caso 2023, por supuesto que en ese año no fui laureado. En esta oportunidad la competencia para mí era, sin desmerecer a mis colegas del año pasado, este año era una competencia muy dura porque entre los competidores estaba Tucker Carlson, el prestigiosísimo periodista estadounidense, y también el analista Scott Ritter, también de la misma nacionalidad, que son gigantes en el mundo de la geopolítica y el periodismo. También otro querido y estimado colega de Eslovaquia, Tomás Spacek. Y bueno, la verdad es que me sorprendió la voz de María Sajárova diciendo mi nombre. Y bueno, fue un hermoso baldazo de agua fría dirigirme al escenario y recibir el premio de manos de ella, ¿no? De la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, que yo digo que es una de las 7, 8 caras más reconocibles del gobierno ruso, ¿no? Es una persona que es de muy alto perfil. Dijo también, saliéndose de protocolo después de que me entregó el premio, dijo unas palabras que a mí me dieron un gran orgullo. También fue un premio extra, ¿no? Hablando de mi trayectoria, de lo que la información que le habían brindado acerca de mi trabajo en la Embajada de Rusia en nuestro país. Y bueno, y también otro adicional, que fue un mensaje que me envió por privado Scott Ritter, reconociendo mi labor y diciéndome que era un excelente ganador y un legítimo merecedor a este premio, que hubieron originalmente postulantes en 56 países, Fernando. Y es un premio que tiene 21 categorías distintas. La mía es la única que premia extranjeros, el resto son para las 20 restantes, para diferentes personalidades del arte, de la cultura, de la ciencia y de la investigación en todas las áreas del conocimiento de la sociedad rusa. Así que realmente en ese campo es el premio más prestigioso que da este país donde aún me encuentro en Moscú. Bueno, para todos nuestros oyentes, 12:33 en Buenos Aires, 18:33 en Moscú, ¿no? Corregime. ¿Mm? Sí, sí, es perfecto tu cálculo horario. Bueno, bueno. ¿Qué mañana tuvieron hoy en Moscú, ¿no? Con esta brutal agresión, eh, fueron 330 drones tirados lanzados en una sola oleada, en una sola noche, sobre todo territorio ruso, y creo que alrededor de 100 directamente en la provincia de Moscú, ¿no? Digamos, tanto en la ciudad como en otros lugares de la provincia. ¿Viviste eso? ¿Tuviste cerca? ¿Qué se comenta? Eh, ¿Qué mirada tenés sobre este ataque? Mira, es un ataque que llegó incluso a la región, a la localidad de Domodedovo, que es donde está uno de los 4 aeropuertos internacionales de la ciudad de Moscú, Ujú, como si dijéramos Ezeiza, para que la gente se ubique. ujú. Con un saldo luctuoso de 3 personas muertas, más de una treintena de heridos. Pero bueno, al pueblo ruso, que desgraciadamente forjado
en luchas milenarias, siempre acosado, siempre amenazado. No le impide que siga una vida cotidiana relativamente normal, sabiendo que la lucha que se está dando es por la seguridad y el futuro de su país, ante las amenazas que representa la OTAN, no desde ahora, sino desde hace muchas décadas. En los tiempos soviéticos y en la Federación Rusa continuó del mismo modo. Entonces, nada, acá obviamente que es choqueante todo esto, pero no es ninguna novedad. Ya desde 2014 que abiertamente el régimen de Kiev ataca indiscriminadamente población civil. Este ataque fue uno más dirigido directamente a población civil, a complejos habitacionales civiles. Y bueno, esto no hace más que mostrar en la víspera justamente de las charlas en Arabia Saudita, que tanto pedía Zelensky, que tanto se había ofendido porque no había sido convocado a la primera ronda, cuando pero es de público conocimiento, cualquiera que tiene el más mínimo conocimiento respecto de este tipo de negociaciones, que el mediador, en este caso los Estados Unidos, primero se reúne con una de las partes, después con la otra, para generar un entendimiento básico. Zelensky se había ofendido tanto, ahora se lo convoca en el día de hoy, esta reunión programada en Arabia Saudita, y como bienvenida a la misma se genera este ataque, lo cual obviamente estoy siendo irónico y muestra, como lo dijo Donald Trump en el avión Air Force One hace apenas unas horas, Ucrania sigue sin mostrar la más mínima voluntad de diálogo y de llegar a un acuerdo negociado y de llegar a la paz. Así que esto es una muestra más de eso y bueno, hay que ver cómo siguen las cosas. Hay que reconocer que esté envalentonado por sus patrocinadores europeos, que todavía no se resignan a que las cosas no van a ser como ellos quieren. Pero bueno, acá, como resumiendo tu pregunta, yo estoy viviendo en este momento, el tiempo que estoy acá en Moscú, en Novokosino, que es un barrio que está en el otro extremo, está en el límite del este de Moscú, de la ciudad de Moscú, así que estamos muy alejados. Para que la gente se dé una idea de las dimensiones de Moscú, o sea, la ciudad propiamente dicha de Moscú tiene 12 veces la superficie de lo que es Cava. Así que es enorme y bueno, la verdad que yo estoy particularmente alejado de donde fue esta agresión en las últimas horas. Sí, además nos tocó estar, porque estábamos los dos allá, cuando fue el tema de Crocus Hill, ¿no? El atentado terrorista, ese tremendo, que uno de los más importantes, al menos que yo recuerdo, por la dimensión, por la crueldad, por muchísimas cosas, y que también fue realmente muy cerca, en las afueras de Moscú, ¿no? Pero en las afueras es como decir acá en Avellaneda o una cosa que de alguna manera tocó muy de cerca a la sociedad moscovita. Decime una cosa, ¿tenés ya hay en Moscú alguna novedad de qué es lo que pasó justamente en la reunión a la que hacías referencia entre funcionarios ucranianos y el secretario de Estado y el secretario de Defensa, Marco Rubio y Waltz en Arabia? ¿O todavía no ha llegado información a Moscú tampoco? Todavía, por lo menos que mis fuentes hayan obtenido información, todavía no hay nada al respecto. Igualmente te digo, esto es opinión, no es información. Yo no abrigo demasiadas esperanzas respecto a esta primera ronda con la parte ucraniana, porque me parece que claramente no están por la labor de llegar a un acuerdo, un entendimiento. Tal vez se pueda avanzar algo en el tema de las tierras raras, pero no abrigo mucha esperanza. Y de hecho, basándome un poco repito, en las palabras de las últimas horas de Donald Trump, en la cual incluso sigue llamando a que renuncie y se retire. Es un escollo. Zelensky y su camarilla corrupta y delincuencial es un escollo para la paz.
y el presidente Trump lo ve claramente. Pero en lo concreto todavía no tengo información precisa sobre el resultado de esta reunión. Sí, además te lo preguntaba por las dudas, ¿no? Porque suele ser así, primero que no hay una delegación rusa en este momento en Arabia, y bueno, la información seguramente llegará cuando todo esto termine y informen primero en Estados Unidos, y después Estados Unidos sí se comprometió, eso creo que lo tenemos claro, a informar a Rusia de todo lo que habrá acontecido durante el día de hoy en la ciudad de Jeddah, creo que era, si no me equivoco, en Arabia Saudita. A ver, dentro de la competencia de Snanie, tuviste, fuiste ganador, entre otros, como bien lo dijiste, sobre quizá la mayor estrella del periodismo americano, que es el ex presentador de Fox, Tucker Carlson, y justamente él fue noticia hoy porque dijo algo muy claramente, o sea, Estados Unidos perdió la guerra. Las declaraciones de Carlson fueron mortales. Y no solo la perdió Estados Unidos, la perdió la OTAN. Es bastante normal que cuando suceden estas cuestiones, el presidente de la República de los Estados Unidos, en este caso Donald Trump, tenga como una de las prioridades parar la guerra, parar una guerra que evidentemente la perdió, no la perdió él, la perdió el anterior presidente Joe Biden, y tiene antecedentes en Obama, y no quiero ir tan para atrás, pero digamos, desde que la operación militar especial empezó, claramente han quedado en una posición él habló de debilidad. Tenemos que reconocer que Estados Unidos hoy no es quien puede imponer militarmente, que no puede someter militarmente al mundo, porque no tenemos con qué. Lo intentamos en Ucrania y nos fue mal, y nos juntamos con la OTAN, ya no solo los Estados Unidos, y también nos fue mal. Me parece que eso, junto al cambio sustancial en el relato que tiene la nueva administración norteamericana, creo que le dan un baño de realidad a cuestiones que, hace años que yo te vengo escuchando, a ti y a un montón de colegas que venimos diciendo, muchachos, la USAID a nosotros no llegó, o sea, a nosotros no nos dieron nada, nosotros nos podemos manejar con fuentes independientes y podemos de alguna manera acceder, porque es nuestra voluntad, a cuestiones que son más realistas y más verídicas sobre lo que pasaba tanto en la línea del frente como en el tema político y demás. Todo esto, lo de Tucker Carlson, todo lo que es el cambio de relato de la administración americana, me gustaría tener tu mirada sobre eso, porque realmente el mundo está en shock, y sobre todo algunos sectores del mundo, como por ejemplo la Unión Europea. Pero después vamos a entrar en ese tema. Bueno, es súper interesante todo esto, Fernando. Decime si me tomás bien, porque la conexión me parece que está un poco, la calidad no es muy buena, tal vez desde acá, desde Moscú. ¿Vos me tomás bien? No, yo te tomo bien, te escucho bien, te estamos viendo bien, así que... Listo. Perfecto, entonces... Tranquilidad total. Perdón. Las palabras de Tucker Carlson son muy interesantes porque incluso marcan un desafío para Donald Trump, y es mostrarse ganador en una guerra que Estados Unidos y la OTAN iniciaron, ¿no? Uh-huh. O sea, Donald Trump creo que está haciendo bastante bien la jugada el republicano. Por eso creo que repite siempre como un mantra lo de esta es una guerra que conmigo no hubiese sucedido, esta guerra no tendría que haber comenzado, esta guerra conmigo no hubiese pasado. Creo que es una forma inteligente de deslindarse de este fracaso estruendoso de los Estados Unidos,
Y creo que también, sinceramente lo digo, creo que va a tener la habilidad como para transformar esta derrota en una victoria. ¿Y en qué sentido lo digo? Por ejemplo, con el acuerdo de tierras raras, con lo que quede de Ucrania como Estado independiente, que sin lugar a dudas hay muchos, yo hay veces que no entiendo a algunos colegas analistas que iberoamericanos, que tal vez con los cuales comulgamos en varias de nuestras ideas, pero que por ahí se rajan las vestiduras diciendo, no, Donald Trump quiere convertir Ucrania en una colonia. A mí sinceramente me importa poco en lo que convierta Donald Trump a lo que quede de Ucrania occidental, porque buscó su destino. Lo que sí me interesa es el destino de la parte ucraniana que estaba sometida al régimen de Kiev, que estaba sometida a un régimen criminal y que está siendo liberada por Rusia. Yo creo que Ucrania va a tener que pagar su deuda y yo creo que en ese sentido Donald Trump está actuando de forma inteligente para justamente volver a poner de pie a los Estados Unidos. Y vos fíjate que busca acceder a elementos que son valiosísimos para la tecnología actual, para la guerra tecnológica, y dicho guerra como guerra comercial, o sea, de eso de parte de Donald Trump podemos esperar mucho. Lo que creo que afortunadamente no podemos esperar son guerras bélicas, que es importante. Entonces, en este aspecto, Estados Unidos necesita tierras raras desesperadamente. Puede acceder a gran cantidad de ellas a través de Ucrania, me parece lícito por parte de Trump, siendo que al mismo tiempo está trabajando por la paz. También el tema de Groenlandia. De Groenlandia se habló, igual que también parece solidarizándose con los daneses. A mí sinceramente me importa poco la suerte de Dinamarca, cuando fue uno de los países también que formaron parte de esa cruzada antirrusa y que nos puso al mundo al borde de una tercera guerra mundial. Yo creo que con Groenlandia habla muy en serio. Hoy volvió en estas últimas horas, ayer volvió a tener unas declaraciones enfocadas con Groenlandia. Yo creo que eso hay que tomarlo muy en serio. Yo no descarto para nada que Groenlandia pase a formar parte de los Estados Unidos en los próximos meses o tal vez un par de años. Y eso todo, por supuesto, está por la labor de hacer, como dice su eslogan, hacer grande Estados Unidos de nuevo. En el ámbito militar, los Estados Unidos han decaído muchísimo y vos fijate que los hutíes en chancletas han hecho irse del Mar Rojo a portaaviones de primer orden estadounidenses, ¿no? Como el Harry Truman, si no me equivoco, Truman, sí. o el Ronald Reagan. Sí. Vos fijate que pusieron un grupo de guerrilleros en chancletas, pusieron en jaque a la principal, no es la principal potencia mundial a nivel militar, pero bueno, la que muchos sostienen que sigue siendo. Esto, por supuesto, tiene que ver con décadas de corrupción entre el complejo militar industrial estadounidense y el Pentágono, una puerta giratoria en la cual se gasta muchísimo dinero en corrupción, y la tecnología militar estadounidense está por lo menos entre 10 y 20 años por detrás de la rusa. Entonces, Tucker Carlson es muy cierto. Creo que la OTAN en gran medida, yo creo que su futuro está sellado, no le auguro muchas posibilidades de sobrevida. Creo que Trump también es consciente de esto, también el presupuesto militar del mundo tan solo para tener apostadas bases militares en todo el mundo, especialmente en Europa, para cubrir la seguridad del viejo continente, hipotecando el bienestar de los ciudadanos norteamericanos. Yo creo que el paradigma y la visión de Trump es diametralmente opuesta. Creo que entiende que la lucha es poner a Estados Unidos a la vanguardia, por lo menos esa es su intención, pero en el aspecto productivo y tecnológico. Y el aspecto militar yo creo que va a ser un aspecto tan importante como lo es para Rusia en el aspecto defensivo. Esto es yo lo que por lo menos vislumbro, lo dije hace un par de minutos. Yo creo que de Trump se pueden esperar guerras comerciales, guerras tecnológicas, o sea, el tipo va a ir como un negociador y va a ir con el cuchillo entre los dientes para obtener lo mejor para... Yo siempre digo, a Trump no lo imagine como un político, es un empresario, y en este momento su empresa es los Estados Unidos, y va a buscar lo mejor para
para sus intereses, pero alejado de la lógica guerrerista. Lo único que yo creo que Trump va a tener que trabajar muy duro, primero, estos 2 primeros años, en función de que tiene mayoría en ambas cámaras y una Corte Suprema favorable. Va a tener que hacer los cambios profundos en estos 2 años, y creo que va a tener que, yo creo que es vital el hecho del cambio, que ya lo han hablado un representante republicano por Tennessee, el hecho de modificar la 22ª enmienda. Yo creo que es vital para el proyecto de Trump poder tener un tercer mandato y garantizar que Vance, que va a ser el natural sucesor de Trump, pueda tener también 3 mandatos, tiempo mínimo durante el cual se puede hacer un cambio profundo. Si no, esto va a ser un cambio efímero, y las élites van a volver a tener el poder en los Estados Unidos, y por supuesto a querer de vuelta jugar al dominio a nivel mundial, como lo hicieron con Biden ya en un mundo unipolar decadente. Cristian, hace 60 días era absolutamente impensable que los Estados Unidos de América y la Federación de Rusia tuvieran ni siquiera, o sea, tenían las relaciones absolutamente congeladas, producto de las sanciones que aplicara Estados Unidos sobre Rusia, y que Rusia simétricamente lo hiciera sobre Estados Unidos. La cuestión es que tras la conversación entre ambos presidentes y la reunión en Riad entre las dos delegaciones de altísimo nivel, las dos, la Rusia encabezada por Sergei Lavrov y por Dmitriev, que es un personaje absolutamente clave en esta negociación, porque es el responsable del fondo ruso. Y bueno, me da la impresión que hay como un conformismo, no digamos exagerado, pero por lo menos un conformismo de cómo van avanzando las negociaciones, y creo que hay un dato que diferencia muchísimo de lo que es la relación de Estados Unidos ni hablemos con Ucrania y con Zelensky, sino con el resto de toda Europa, y me parece que es la seriedad. O sea, una cosa, Trump sabe lo que quiere, por más que es un tipo terriblemente mediático, como vos decías, es un empresario de una agresividad increíble, y la agresividad la usa absolutamente para todo, pero el tema de si yo sé lo que querés y vos sabés lo que querés, ahí empezamos. Y hay otro tema, y con esto cierro y seguimos charlando. Cuando él habla con Zelensky, le dice, en un momento, ya cuando se había salido de tono la charla, le dice, pará, no hables más, vos no tenés las cartas. Y como diciendo, yo que tengo cartas, tengo que hablar con los que tienen las cartas. Y hace 2 días dijo, Vladimir Putin es el que tiene el mazo, por eso tengo que empezar por ahí. Después vemos cómo acomodamos todo lo demás. Bueno, me gustaría tu visión de todo esto que está pasando y convulsionando un poquito al mundo entero. Es muy interesante. Vos sabés que yo tengo colegas muy queridos y respetados en el hecho de que muchos sostienen que Trump es impredecible. Yo no concuerdo. Yo creo que Trump es mucho más predecible de lo que muchos creen. Lo que pasa es que Trump especula con su estilo. Lo que no podés fiarte en lo que dice Trump. Hay una diferencia grande en lo que dice y lo que hace. Lo importante es lo que hace, enfocarte en lo que hace. Y lo que dice, tomalo de acuerdo al contexto. Muchas veces de lo que menos habla, él tira un dato, después lo deja descansar. Eso es lo más importante, como es el caso de Groenlandia. Y hay muchas veces cuando, por ejemplo, decía lo del gobernador Trudeau y le hacía bullying al estúpido canadiense, y hablaba lo del Estado 51, eso era, a mi modo de ver, una bomba de humo. Eso era para distraer, para escandalizar a la tribuna.
Pero hay muchos elementos muy interesantes para tener en cuenta respecto de Donald Trump. Primero, cómo se maneja la relación personal. En ese sentido es parecido, yo lo veo muy parecido, tiene muchas similitudes a Putin, no su estilo, que Putin es un mandatario sumamente formal, diplomático, educado. Trump tiene sus aspectos mucho más histriónicos y no tan educados, pero sí hay que tener en cuenta cómo se dirige a sus colegas. Vos fijate que él no puede, es indisimulable cuando desprecia a alguien. Cuando desprecia a alguien se lo hace notar. Vos recordás las reuniones con los europeos en su primer mandato, prácticamente no dándole la mano a Merkel, que digamos que Merkel comparado con los líderes actuales europeos es, no sé, Churchill. Y así todo demostraba un gran desprecio por Merkel y por todo su séquito europeo en aquel entonces. Imagínate con Macron, nosotros pudimos ver la imagen de Macron sentadito en una silla al costado del escritorio en el Salón Oval como si fuera un nene en salita de tres. O sea, no escatima humillaciones para la gente que realmente desprecia, como Macron, como Trudeau cuando le dice gobernador y tantos otros. Ahora bien, yo siempre resalto también tengan en cuenta cómo se dirige a aquellos líderes a los cuales respeta. Y eso es algo que a mis queridos amigos mexicanos en mi columna semanal en Radio Oriente Capital les hago notar cómo con la presidenta Claudia Sheinbaum siempre tuvo un trato respetuoso, no así con Canadá. Vos fíjate la simetría, porque él pone de relieve eso, cuando tiene enfrente una figura que se le planta con respeto, pero de igual a igual, como hizo Sheinbaum. El mismo respeto, vos fíjate que es el que siempre en sus declaraciones deja ver respecto a Vladimir Putin, por ejemplo. Él siempre dice, tuvimos una gran relación, tenemos una gran relación, lo conozco mucho, siempre mutuamente. Putin ha dicho que era un valiente, Trump, como después del atentado, cómo se puso de pie y cómo arengó al público, demostrando su carácter y su patriotismo. Con Xi Jinping lo mismo. Vos fíjate que es muy interesante tener en cuenta esa característica de Trump. Y yo creo que en ese sentido Rusia da la talla mucho más que Europa para ser un aliado estratégico de los Estados Unidos. Vos fíjate lo que hablábamos recién de las tierras raras, y que yo particularmente bajo ningún punto de vista, y por eso está Dmitriev también en esas charlas, como vos bien señalaste que sos un gran conocedor de la geopolítica, porque yo no descartaría para nada que Rusia haga un acuerdo también de sociedad con Estados Unidos para la explotación de las tierras raras en los nuevos territorios de Rusia, en el Donbass, en el cual Estados Unidos haga la inversión y puede extraer, y puede Estados Unidos beneficiarse, y Rusia también, en un acuerdo de esas características que no sería novedad para la Federación Rusa. Ya lo dijo Putin, como las empresas petroleras estadounidenses perdieron algo así como 330.000 millones de dólares durante estos 3 años por esas sanciones torpes y por la ida de estas empresas de la Federación Rusa. Entonces yo creo que en ese sentido es mucho más lucrativo para Estados Unidos tener una buena sociedad. Es más, Trump ve a Putin más como un socio y un aliado que como un adversario, y sí a Zelensky lo ve como un obstáculo para la paz y como un enemigo, ya un enemigo en su primer mandato cuando se puso del lado de Biden, el ucraniano, al igual que los globalistas europeos, que sabemos que son vasallos del foro de Davos, de George Soros. Y es interesante la figura de George Soros, que un poco siempre lo caracterizo con la cara de Soros a esas fuerzas globalistas, no corporatocráticas, que quieren gobernar al mundo a través de sus mandaderos, como es Macron y tantos otros, que es un enemigo jurado de Trump. Es un enemigo mortal de Trump, George Soros y sus intereses, y también lo es de Putin, y también lo es de Xi Jinping, y también lo es de Víctor Orbán. Entonces acá la confrontación, por supuesto, que es entre líderes soberanistas
y este globalismo corporatocrático. Entonces, en ese sentido, por supuesto que Estados Unidos y el proyecto Trump no tiene sino enemigos en Europa, salvo casos como Orbán, por supuesto, como Robert Fico. Bueno, seguramente lo sería si no fuese proscripto por estas fuerzas antidemocráticas en Rumania, lo sería Georgescu. Pero yo creo que Europa va a ir, las poblaciones europeas van a ir virando en su preferencia y así podrá Europa también sumarse a un tren de trabajo próspero que yo vislumbro en una sociedad entre Estados Unidos y Rusia. Y con esto cierro, Fernando, que no sería la primera vez, porque yo no me canso de decirlo, a mediados del siglo XIX el Imperio Ruso y los Estados Unidos, esos Estados Unidos que eran una incipiente potencia industrial, fueron muy buenos amigos, fueron socios, fueron aliados, y fue la Federación Rusa la que ayudó al presidente Abraham Lincoln a vencer en la guerra de secesión justamente a los confederados, que eran apoyados por Francia y por el Reino Unido, que buscaban ni más ni menos que el divide y reinarás, y sacarse del medio a esa incipiente potencia industrial que iba a ser un competidor, por supuesto, a la postre del Reino Unido. Y también fueron grandes amigos y aliados nuevamente durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Franklin Roosevelt con el camarada Joseph Stalin en la Unión Soviética, y se forjó realmente un vínculo de verdadera amistad y lucha fraterna entre los dos países. Lástima que desgraciadamente la salud quebrantada de Roosevelt no permitió que concluyese su cuarto mandato y accedió a la presidencia ese ser infame que fue Harry Truman, y nació esa Guerra Fría que fue tan lamentable para toda la humanidad. Pero si no, la amistad entre los Estados Unidos y Rusia es algo natural, mucho más natural que la amistad entre Estados Unidos y el Reino Unido, con quien sí tuvo varias guerras declaradas, y no así, más allá de la Guerra Fría, que no fue una guerra declarada, con Rusia nunca tuvo una confrontación bélica abierta a los Estados Unidos. Bueno, Cristian, la verdad que es un placer, sos un libro abierto para charlar de todas estas cuestiones que obviamente tienen un arrastre y tienen una explicación, y por eso siempre es lindo cuando uno va del presente para atrás, encuentra algunas explicaciones. Para la próxima, que ya nos vamos a comunicar, semana que viene, ya veremos, dentro de tus posibilidades y las nuestras, dejo dos temas. El delirio de Macron de las armas nucleares, con 250 armas nucleares y encima de que las quiere, está totalmente chapita, me parece que no se puede ser tan poco serio cuando tenés 11.000 ojivas entre los tipos que te están cuestionando. Y el paraíso de las democracias liberales de repente empieza a tener manchas groseras, lo dijiste vos hace un ratito, con el tema de Georgescu en Rumania. O sea, si al que no piensa como yo, no puede ganar las elecciones, o no se puede ni presentar porque no lo dejo, y después venís a criticar a países que sí tienen elecciones libres, por ejemplo, la Federación de Rusia, que la tuvo en marzo del 2024, y la ganó con el 87% de los votos. Cristian, felicitaciones nuevamente por el premio de SNANIE, realmente un orgullo para Argentina, y bueno, ya volveremos a seguir este tema que es apasionante para todos nosotros, que nos gusta todo lo geopolítico, y que realmente tratamos de que el mundo llegue a una faz de convivencia un poquito mejor a la que venía llevando hasta ahora. Te mando un fuerte abrazo desde aquí, ¿sí? Un abrazo grande desde Moscú para vos, para toda tu audiencia. 2 temazos los que planteaste para nuestro próximo encuentro. Así que va a ser un placer, como siempre. Para mí es un placer charlar con vos, y así que bueno, cuando quieras estoy acá a disposición. Bueno, un abrazo grande. No te digo buen regreso porque sé que te quedas un rato más en aquellas tierras. Fuerte abrazo, ¿sí?
Abrazo grande. Bueno, 13 horas, 3 minutos en toda la República Argentina. Hasta acá llegamos con Noticias Urbanas. Venimos un poquito pasados, pero bueno, creo que ameritaba tener esta visión desde Moscú de un tema